Lutero, eh, tengo dos objetivos que pensemos en él. Ya les había mencionado de que hay dos vertientes, ¿no? Dentro de la historia. Por un lado están los católicos que atacan todo muy fuertemente y lo tratan como un hereje, como un hombre que ha tenido un carácter irascible, intolerable, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, también el lado evangélico, que siempre los historiadores, de alguna manera, siempre han visto como un ángel, como el paladín, el héroe, ¿no? De la Reforma. Y de acuerdo a lo que hemos visto en las clases pasadas, de que no, ¿no? Martín Lutero hay que mirarlo como un ser humano, ¿ya? Y como todo ser humano tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Y es por eso que ahora también la historia ha cambiado desde el punto de vista los católicos, historiadores católicos, también ahora mencionan y ven de otro modo a Martín Lutero, los historiadores, ¿no? Reconocen y por otro lado, también los historiadores evangélicos también reconocen algunos errores, algunas falencias de parte de él, ¿ya? Entonces, lo que deseo es de que miremos, hay gente también que, digamos, evangélica, tratan a Martín Lutero de una manera despectiva, ¿no? Como cualquier monjecito, como cualquier curita, ¿no? Y como era tan simplón él, y cuando no es así, ¿no? Creo que no se conoce bien su historia de él y entonces ataca, ¿no? De igual manera, ¿no? A Juan Calvino también. Tú eres calvinista y empiezan a despotricar contra Juan Calvino o con Lutero como si fuesen hombres cualquiera, ¿no? No es así. Y por eso miremos algunos detalles en su vida que vamos a hablar en esta noche de Martín Lutero, ¿no? Se dice que él nació un 10 de noviembre en Eisleben, en Sajonia, Alemania. Y él recibe el bautismo en la parroquia de San Pedro al día siguiente nomás de nacido, ¿ya? Y justo era la festividad de ¿qué? De San Martín de Tours. Y por eso le ponen ese nombre, ¿no? En honor del santo, porque esa era costumbre. Ujú. Y también muchos de nosotros hemos recibido los nombres del calendario, ¿no? Y no nos olvidemos de que había un santoral de cada día. La Iglesia Católica puso, ¿no? Nombres, digamos, de los mártires, de los santos en los calendarios, de tal manera que si era el día de San Patricio, el que nacía y era hombre, su nombre era Patricio. Y si era mujer, Patricia le ponía, ¿no? Ya así. Ya, el día de María, María es hombre, Mario. Entonces, si es mujer, María, ya así, ¿no? De Pedro, Petronila o Petro, así. Y así ustedes saben, y nuestros padres muchas veces nos han puesto así. Y eso es el caso de Martín Lutero, porque estamos viviendo en la Edad Media, ¿no? Ya en la Edad Moderna, y esa es la costumbre. Esa es una familia netamente religiosa, muy católica, ¿no? Bien. Entonces, por eso recibe ese nombre de Martín. Sigamos. Desde el año 1484 al 496, sus padres dicen que se trasladaron a Mansfeld, es otra ciudad, y acá también muchos utilizan esta situación de carencia familiar, porque su padre era un campesino, entonces económicamente vivían, digamos, en una situación de carencia, en austeridad, ¿no? Y se dice y se habla mucho de que el papá era muy drástico, muy fuerte, ¿no? Y como también su mamá, una católica muy fuerte. Entonces, muchos utilizan ese acontecimiento de rigurosidad en su vida. Y Martín Lutero también cuenta que él ha sido golpeado, maltratado por sus padres, ¿no? Especialmente por su papá. Y por eso muchos hablan que él era así, ¿no? Su carácter fuerte. Bien.
También él fue a estudiar letras, algo de música. Más adelante vamos a ver de que era un buen músico también. Empezó a estudiar latín en esa ciudad de Mansfeld, historia sagrada, y dice, ¿no? Con un sistema de temor y castigos corporales. ¿Ya? Entonces, parece ser, puede ser, ¿no? ¿No? Pero digo, puede ser porque las personas que han recibido de pequeños mucho maltrato, mucha violencia, nos queda en nuestro corazón, ¿no? Que tenemos heridas. Entonces, por eso muchos historiadores toman esta experiencia dolorosa de su vida para ir ya por eso él va en contra de la autoridad. ¿Quién es la autoridad? El Papa. Entonces, por eso tiene ese resentimiento, ¿no? A la autoridad, a una figura que vendría a ser una autoridad. En este caso, el Papa, ¿no? Entonces dice, no, es el complejo de Edipo, dice que le falló a Lutero. Así dicen los que han estudiado. Pero también los historiadores cristianos y también católicos moderados, ¿no? Que son más objetivos, dicen, sí, que su papá fue muy duro, muy drástico con él, ¿no? Y entonces, puede ser. Bien, sigamos. Del año 1497 al 98 ya se va a estudiar porque ya ha crecido, ¿no? A la Escuela Catedralicia de Magdeburgo. ¿Se acuerdan que les había mencionado que habían tres tipos de escuelas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? A ver. Catedralicia de Catedral, ¿no? Otro, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice? A ver, habían tres escuelas. Y había un rey, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese rey? Les doy la pista. Carlomagno había instituido ese tres tipos de escuelas. ¿Cómo se llaman a los esposos, a las esposas de los monos? A ver, Wilson, Monas, monas. las monas, Monasterio. ¿no? Entonces, Monasterio. monásticas, Monástico. ¿no? Monásticas. Monásticas, Eclesiástica. No, Eclesiástico. eclesiástica, no. Monástico. Ya había Monástica, monásticas o monasterio. conventuales, las catedralicias y el otro. Delicias. Si tú vives en un palacio, ¿cómo viene a ser? A ver, escuela, para palaciano. palaciago, no, no. A ver, ¿quién? Palac- pala- Así. Palaciano, no, palaciano, no. ¿Qué te llamas? Ay, Peletianos, peletianos. Pelegiano. ¿ah? ¿Cómo que Pelegianos. venecianos? Venecia. Tampoco, no. Palatinas. Sí. Ahí Palatinas. está. Palatina. Ahí está, ahí Palatinas de está. palacios monacales o conventuales, ¿no? De los conventos y la catedralicia. Y la Entonces, cátedra. él fue a estudiar en una de ellas, ¿no? Y ahí parece ser, muchos dicen de que tuvo algún contacto con los hermanos de la vida común, ¿no? Un grupo de creyentes que están buscando la vida, una renovación espiritual, ¿no? En las casas, ¿no? Parece que así haya sido en esta temporada de su experiencia de estudio, ¿no? En su vida de él. Parece ser, ¿no? Porque hay varias cosas que hemos dicho, ¿no? Que es un tiempo muy convulsionado de reformas que se están dando y él es parte de esa consecuencia, ¿no? Bien. En el año 1498 al 1501 dice que su padre lo envía a Eisenach para que estudie humanidades en la escuela de San Jorge. Durante algún tiempo vivió en unas condiciones de privaciones e indigencia. No nos olvidemos de que él no era, digamos, de una familia pudiente, ¿no? Aunque mejoró su economía, pero no era, digamos,
dentro de una sociedad económicamente superior, ¿no? Y gracias a Dios dice que él tuvo ayuda de 2 familias y por eso pudo estudiar y salir adelante, ¿ya? En abril de 1501, ahí está, la situación económica de la familia mejoró y su padre lo envió a Erfurt para que estudiase artes en la universidad. ¿Ya? Entonces hasta acá estamos viendo cómo va creciendo su nivel educativo. Llega a la universidad gracias a que la economía de su padre mejoró. ¿Ya? Y Erfurt era una de las buenas universidades de Alemania o en Alemania. Entonces, vamos mirándolo, ¿no? A él no es un muchacho así nomás, rebeldón, no es de que se metió de como monje porque era un medio loquito, ¿no? Que tenía conductas un poco raras, no es así, ¿ya? Pasemos. Estamos en septiembre de 1502. Ahora miren, él llega a alcanzar su bachillerato en artes, específicamente en filosofía, ¿ya? Y además él va a continuar sus estudios porque no va a quedarse en ser bachiller, ¿ya? Sino que va a mostrar otros intereses también, ¿ya? Y que esto es importante en la música y la filosofía. Miren, la música. Por eso es importante que él más adelante, ¿no? Va a ser famoso este himno, ¿cuál? Castillo Castillo fuerte, fuerte. fuerte es nuestro Señor, ¿no? Entonces, él está cultivando por un lado, ¿no? El tema de la música, la filosofía, tiene una capacitación universitaria. En abril de 1504 dice que está viendo camino a Mansfeld a visitar a sus padres, sufre un accidente del que sale adelante por la ayuda de un amigo y se encomienda a la Virgen. Él siempre dice que en su historia recuerda, ¿no? Que se encomendó a la Virgen María y gracias a ello, digamos, pudo salir de este accidente. Ahora, miren, en la convalecencia, o sea, cuando estaba recuperándose, es igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Hemos sufrido un accidente y estamos con la pierna enyesada, tirado en una cama. ¿Qué pasa? Estamos chateando o estamos mirando televisión, pero en este momento no hay nada de chat, no hay de Netflix, nada. Y entonces él empieza a tocar el laúd, un instrumento musical europeo, ¿no? El laúd. Y también dice composición musical. Ah, ya. Este Lutero es un poco loquito, ¿no? En el sentido de que, mire, que es un genio. Vamos a ver. El 5 de enero de 1505 obtiene el grado de maestro en filosofía. ¡Ah! Ya. No es solamente un estudiante universitario, ha obtenido el grado de maestro en filosofía. Entonces, un filósofo. Entonces, no lo miremos solamente, es un monje loco, un monje resentido, un monje violento. No, no. Vamos un poquito más. Mayo de 1505 se matricula en la Facultad de Derecho de Erfurt. No solamente quiere saber filosofía, sino también ahora leyes. Y por eso entra a esta universidad, ¿ya? No está contento con una maestría, ahora entra a lo que es las leyes, el derecho. Sigamos, 2 de julio de 1505. Acá viene esta experiencia que muchos de nosotros sabemos y hemos visto por película, ¿no? Sobrecogido por una tormenta que le sorprende en el campo, hace voto a Santa Ana de hacerse religioso en pleno fragor de la tempestad, ¿no?
ha tenido una experiencia tan fuerte y él dice, Santa Ana, si tú me salvas, si tú me ayudas, yo me hago monje, me dedico a servirte a ti, ¿no? Y como pasó esa experiencia, salió vivito y coleando, entonces, ¿qué sucede? Él va a cumplir ahora su promesa. Mire, ¿no? No se olvide, hasta el momento es un filósofo y ahora está estudiando leyes y tiene esta experiencia. 17 de julio de 1505, ingresa en el convento agustino de Erfurt, perteneciente a la congregación observante de Sajonia y de Turingia. Dice que él entra al convento de los agustinos, ¿no? De la orden de San Agustín. Pero miren lo que dice. ¿A qué orden? Ya, pertenece a la orden de los agustinos, pero dice a la congregación observante. ¿Qué? Habían dos. ¿Por qué nos dice congregación observante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba observando así como Kiko? ¿Por qué creen, hermanos, de que ya es importante esto? No es solamente que entró a ser un agustino, sino dice que a la congregación observante. Es que habían dos grupos, o sea, como dos escuelas, algo así. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Por qué congregación observante? ¿Les suena algo? ¿Alguien quiere participar? A ver, ¿dónde están los sin rostros? ¿Dónde están los sin rostros? Pablo Lezameta no tiene rostro. No, estarían estudiando las escrituras. Ya, sí, a ver. ¿Qué opina nuestro hermano César Chávez? ¿Quién más acá está? Henry, Julio Blas, Max, Daniel, Carlos, Enrique. Ya, les voy a contar rápidamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos mencionado que en el siglo XI, siglo XII, también los monasterios, los conventos también se estaba produciendo reformas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces dentro de los agustinos también, siglo XIII más o menos, pero ya venía de siglos atrás, y siglo XIII, XIV, XV, entonces también se va a producir cierta reforma dentro de ellos. Y es por eso que va a haber dos tipos de agustinos. Los agustinos conventuales, ya son agustinos, pero de convento, y hay otros, los agustinos de la congregación observante, ¿ya? Ellos eran bien estrictos. Ellos postulaban el ser cumplidores. No somos así como los fariseos. Observamos las escrituras. Cumplimos. Somos rectos en observar. ¿Comprenden? Ahí viene observante, los que observan. Bien, ¿no? Los que cumplen, por así decir. Entonces, esto dentro de la orden de los agustinos, esta congregación era más estricta, ¿no? Más, digamos, con la intención de obedecer, ¿ya? Y ellos propugnaban también la pobreza, ¿no? Entonces, este grupo era mucho más estricto que los otros del convento, ¿no? Ellos, digamos, propugnaban, mientras que los conventuales vivían en los conventos con todas ciertas comodidades, en cambio los observantes eran mucho más estrictos en su cumplimiento y abogaban inclusive por la pobreza, el ayudar a los pobres y vivir, digamos, de una manera no en riqueza, ¿no? Hay que vivir una vida equilibrada, que económicamente no nos falte, pero
digamos, no derrochando, no teniendo tanto dinero, ¿no? Entonces, ellos se oponían a eso, a que en los conventos estén teniendo todo tipo de cosas, mientras que los otros no, eran mucho más rectos, por así decirlo, más sufridos de alguna manera, ¿no? Entonces, Lutero entró a esta orden más estricta de los agustinos, ¿ya? No al del otro conventual. Bien, y por eso más adelante va a haber también una especie de bronca entre ellos, ¿ya? Él con los otros de ellos. Sigamos. Septiembre de 1506, él hace su profesión religiosa en el convento después de un año de noviciado, ¿no? Para que ya él diga, ¿no? Los religiosos siempre tienen un año de noviciado donde van a hacer su voto de silencio, de oración, de reflexión, penitencia, ¿no? Es una manera de reflexionar y ver de que la decisión que estás tomando, ¿no? De servir al Señor es correcta, ¿no? Para que más adelante no te desanimes, ¿no? Entonces, ese año de noviciado es importante para que el joven o la joven también decida, ¿no? Puede retirarse o puede continuar. Él no. Pasó ese año de prueba y tomó la decisión de hacerse ya formalmente un religioso. 3 de abril de 1507 fue ordenado sacerdote en la catedral de Erfurt. Ya, ahora es sacerdote. Pero hemos visto de que él es filósofo. Ya estudió filosofía. Hemos visto que ha estado estudiando leyes, ¿no? Entonces ahora es un sacerdote. Bien. Pero antes Sigamos. crítico, ¿no, profesor? ¿Perdón? Antes fue Antes filósofo. de ello crítico. También, sí, sí, sí. 2 Ujú. de mayo de 1507 canta su primera misa en la iglesia conventual de Erfurt, rodeado de la comunidad, familiares, amigos y compañeros, ¿no? Mire, ¿no? Él se ha preparado y ahora llega el día en que va a oficializar su misa y es todo un evento social, familiar, los compañeros, los amigos, queda para la historia, ¿no? Es interesante, es como, ya él como sacerdote va a ejercer su ministerio, ¿no? Eso queda impregnado en la mente, es una experiencia, ¿no? Que muchos de los que han sido graduados también dicen, esta ha sido mi primera predicación, ¿no? Ya como pastor, por ejemplo, ¿no? En el caso de él, es como sacerdote. Entre 1507 y 1508 ejerce como profesor de artes en filosofía en el convento de Erfurt. Explicó la ética de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, él ahora es profesor y está enseñando o ha enseñado la ética de Aristóteles. Siguiente. Entre 1509 y 1511 regresa al convento de Erfurt, centro adscrito a la universidad, y sigue las inquietudes y las dudas espirituales, ¿no? Él siempre ha tenido ese deseo, esa perturbación, que por eso les mencionaba, ¿no? ¿Qué le pasaba a él, ¿no? Algunos, nuevamente, estas luchas espirituales que él tenía, de no sentirse perdonado, de sentir a Dios como que siempre le está ahí mirando, acusando sus pecados. Y muchos han visto que este es un tema psicológico, ¿no? De su niñez, de su adolescencia, por un padre muy fuerte, una educación muy estricta, una madre también muy rigurosa en los temas religiosos. Entonces muchos hablan de esta experiencia que él ha tenido como un tema más psicológico, ¿no? Bien.
pero son luchas y dudas espirituales que él las tiene, no se siente perdonado, ¿no? ¿Cómo quiere sentirse tranquilidad espiritual ante Dios? Entre noviembre del 1511 y enero de 1512, viaja a Roma en compañía de Fray Juan de Mechelen para tratar en la curia agustina la unión de los conventos observantes, entre paréntesis reformados, y los claustrales de Alemania. La Roma del Papa Julio II impactó bajo muchos puntos de vista al joven religioso, ¿no? Hemos visto de que hay dos tipos de agustinos, los observantes o claustrales o conventuales, ¿no? Ya, ahí están los. Entonces, hay que unirlos, decía, ¿no? Hay que unirlos, ¿ya? Y su representación está en Roma, entonces ellos viajan con esa intención, con ese plan. Entonces, él es un muchacho digamos, de pueblo, ¿no? Llegar a la Roma, a la capital, ha sido impresionante para él. Pero en ese tiempo quien estaba dirigiendo la iglesia era el Papa Julio II. Y entonces ahí viene esa experiencia que todos dicen, ¿no? De que él caminó entró de rodillas, ¿no? Hacia la catedral, y además de que hubo vio paganismo, vio mucha corrupción, ¿no? Que había en Roma, y él se decepcionó. Entonces, para él, muchos historiadores dicen de que fue muy decepcionante lo que él observó. Ahora otros católicos justificando, dicen, eso no es cierto, dicen, ¿no? De que él no vio así, dicen, ¿no? Bien. Pero al menos quedó impactado porque no era lo que él esperó, ¿no? Él creía, ¿no? De que la Roma, que ahí está el Papa, era totalmente diferente, representaban a Cristo, ellos eran el modelo, pero vio, dice, sacerdotes gordos, comelones, emborrachándose, toda una situación, y él se sintió muy mal, se quedó impactado. Por supuesto, por la belleza, sí, pero por el otro lado espiritual se sintió muy mal, ¿no? Mayo 28 de 1512, ya estamos cerca al 1517. Es nombrado predicador ordinario. Es superior y regente de estudios del convento de Wittenberg, ¿no? O de Wittenberg. Miren, él como religioso también está escalando, ¿no? Hemos visto de que ha estado como profesor, ahora es un predicador, él está dirigiendo el convento, es un regente ahí, ¿no? Está dentro del grupo que dirige el bienestar del convento de Wittenberg. Es un hombre capacitado porque ha estudiado ya teología y también filosofía, ¿no? Entonces, una más, octubre de 1512. Se le concede la venia docendi o docendi, ya estoy hablando en latín, para la enseñanza de la teología. En octubre 4 le dan esa venia. ¿Qué cosa es la venia docenti? Le dan el permiso, ¿ya? ¿Ya? Le dan el permiso oficial para que él pueda enseñar teología. Estás capacitado, estás preparado, tienes tú el permiso de ejercer como maestro. ¡Pum! Ahí no queda. El 18 y el 19, él obtiene su doctorado en teología. Y aparte de ello, ingresa él a ser parte de la facultad de teología. Entonces es un cabezón, es tira, dado, domina, sabe, ¿no? Nuevamente, es falso mirar a un cura como que resentido, un cura con complejos. No es así, es un hombre conocedor, hermano. Eso quiero que quede impregnado. También no es un curita cualquiera, ¿no? De un pueblo y que está resentido y porque no tiene dinero o como no es como los otros papas de la capital, qué sé yo, ¿no? Como los religiosos de allá. No es así,
¿ya? Entonces, es un teólogo. Primero era filósofo, ahora psicólogo, perdón, teólogo, muy bien. Y está dentro de la Facultad de Teología y se le ha concedido precisamente qué cosa, ya oficialmente eres capaz de enseñar. Te damos la venia, ¿no? Te damos el permiso, te damos la orden, no hay problema, ¿no? Así como algo parecido que nosotros, ¿no? Le damos la venia a los presbíteros, ¿no? El presbiterio se reúne y le da la venia, hermano, tú ahora eres un anciano oficial. Algo parecido quizás, ¿no? Entonces, en este caso, la venia docente es de darle el permiso oficial para que sea un docente. Estar capacitado para enseñar en cualquier lugar. Bien. Una más. A ver, ¿quién se está durmiendo? Voy a pasar lista. Pablo Lezameta. Max, ¿estás presente? Hermano César, sí está luchando con su micrófono. Presente, pastor. Muy bien. Julio Blas, ¿dónde estás? ¿Estás presente o te has ido a ver Presente, pastor, tu aquí novela? estoy. Allá, Alexis, ¿está en el Chifa o está en su casa? Presente, pastor. Muy bien, No, Alexis. estoy en la calle todavía. Estoy camino. ¿Todavía? Ah, ya, muy bien. Bien, septiembre de 1513, ¿ya? Accede a catedrático de Sagrada Escritura en sustitución de este padre, ¿ya? Que por ser el vicario general de la congregación observante, Agustina no disponía de tiempo. Este Staupitz es una autoridad. Él le ayudaba en sus momentos de luchas espirituales a Lutero, ¿ya? Entonces, por las ocupaciones que él tenía, ahora él va a ser un catedrático de la Sagrada Escritura. ¡Wow! Entonces, él tenía conocimientos vastos, ¿no? Para ser un catedrático, por eso él va a dominar el hebreo y el griego también, ¿no? Entonces, es un buen teólogo. Sigamos. Del 1513 a 1544, de manera general, ¿no? En todo ese tiempo, ya ha tenido algunos paréntesis, pero durante 32 años él explicó Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg. ¿Ya? Él enseñó el Antiguo Testamento. ¿Del Antiguo Testamento qué enseñó? Los Salmos, Deuteronomio, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Génesis, Isaías y profetas menores. O sea, era un hombre muy capacitado, pues era un catedrático, es un teólogo, es un maestro. ¿Ya? Del Nuevo Testamento, las cartas a los romanos, a los gálatas, a los hebreos, a Timoteo, a Tito, a Filemón y a Primera de San Juan. Entonces, él conocía el griego y él conocía el hebreo. Por eso la vez pasada les había mencionado, ¿no? De que el renacentismo ayudó en la formación también de Martín Lutero. Vamos a las fuentes, decía, ¿no? Vamos a regresar a las fuentes. Vamos al griego, ¿no? Las fuentes de las escrituras, ¿qué son? El idioma griego y el idioma hebreo. Entonces, eso permitió de que tenga un vasto conocimiento, una buena preparación para enseñar todo ese tiempo, ¿no? Así que habrá sido interesante escucharlo a él, ¿no? Como profesor. Bien. Sigamos. A los finales de 1514 y comienzos de 1515, vive la Turmerlebnis, ¿ya? O experiencia de la torre en el convento de Wittenberg. Turm, así, T-U-R-M,
en alemán dice que significa torre. Erlebnis, experiencia, ¿no? O suceso. Entonces, él tuvo esa experiencia de la torre en el convento de Wittenberg. Fue una vivencia mental o iluminación por la que su espíritu racional intuyó que solo la fe ya basta para salvarse. Sin ayuda de las obras, puesto que Cristo Redentor asume en la cruz todos los pecados del hombre y los justifica. Por la fe el hombre adquiere la gracia que le salva. Esta experiencia fuerte, ¿no?, que él experimenta dentro de sí, de su alma, de su ser, ¿ya? Y que no hay otro quien le pueda salvar y ayudar. No vale los sacrificios, no vale la penitencia que ha hecho, no vale su esfuerzo humano. Siempre está acusándole y él llega a esa conclusión, ¿no? Llega a esta experiencia de que solo, ¿ya?, la cruz de Cristo le puede perdonar los pecados de él. Solo a través de ese Cristo que murió en la cruz puede ser justificado. Por la fe, él puede adquiere la gracia para ser salvado. Esta es su experiencia de salvación, su experiencia de conversión, ¿no? Por eso le habla la experiencia de la torre. Y esto va a ser precisamente, ¿no?, para Martín Lutero, digamos, el fundamento que va a ayudar o que va a dar pie a la reforma, ¿no?, doctrinal, a la reforma religiosa. Entonces, y llega a conocer por experiencia personal, estudiando, enseñando Biblia, las escrituras, va a llegar a tener esa experiencia de que por sola la gracia de Cristo, ¿no?, se puede llegar a ser salvo. Por la gracia de, no por obras de nadie, sino solo por la gracia de Dios. Sigamos. 1 de mayo al 8 de junio de 1516, él hace la visita canónica a los conventos de esa circunscripción, ¿no? Hemos visto de que él es una autoridad en el lugar en el cual está, él es un sacerdote, y entonces él va a hacer la visita canónica. ¿Qué significaba para ese tiempo la visita canónica? Él tenía la autoridad de ir a visitar cómo estaban funcionando los conventos, cómo estaban funcionando, ¿no? Digamos, cómo estaban los sacerdotes, cómo estaban los obispados, ¿no? Inclusive a los cementerios, cómo se está llevando, está en orden, está todo bien, ¿no? Él tenía esa autoridad de poder mirar y observar y decir, ¿no?, pedir cuentas. Él hacía la supervisión, ¿no?, a todos esos conventos que estaban dentro de su, digamos, circunscripción, ¿no? Hasta donde, digamos, su autoridad le llevaba, ¿no? A ver, de todo, no era de todo el país, sino estaba dividido, ¿no? Estaba ordenado. Entonces, a su circunscripción, él tenía que ir a visitarlas. Llega la primavera de 1517, ya, hermanos. Llegamos. En la cercanía de Wittenberg, el dominico Juan Tetzel, el martes pasado hablábamos de Johann Tetzel, es igual, Juan Tetzel, comienza a predicar la indulgencia concedida por León X para la construcción de San Pedro de Roma. El Papa León X tiene el anhelo, ¿no?, de hacer la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma,
Y entonces falta dinero, falta money. Entonces él promulga, ¿no? Ya, voy a dar indulgencia para todos aquellos que ayuden en la construcción de la Basílica de San Pedro. Ya habíamos visto la semana pasada también, ¿no? De que actualmente todavía se da, ¿no? Si uno va a peregrinar, por ejemplo, por el camino de San Jacobo, ¿no? O de Santiago, entonces te ganas tus indulgencias. Y habíamos visto de que la sociedad medieval era una sociedad sacralizada, ¿verdad? Todo estaba relacionado con lo religioso. Entonces, el ser humano vive poco tiempo y para que se vaya directamente al cielo, el Papa tiene jurisdicción. ¿En dónde? Algo que él inventó. ¿Cómo se llama ese lugar? El purgatorio, ¿cierto? Entonces, te voy a dar una indulgencia, ¿no? Si tú vas a visitar las reliquias de tales santos o de tales lugares que se encuentra, te ganas tu indulgencia. Tantos días vale, tantos días menos en el purgatorio. Y si tú das también para la construcción de San Pedro, igualito, ¿no? Entonces empezaron el dinero. Entonces, en 1517 va a ser un tiempo muy importante. Ya por ahí se va a encontrar Juan Tetzel y ¿quién? Nuestro amigo Martín Lutero. Entonces, escuchemos un poquito este video acerca de la conversión de Martín Lutero. ¿Está bien? Pastor, ¿no se escucha? Perdone, el error de siempre, sí, olvidé darle clic. Gracias, Wilson, por tu auxilio. Esta es la fascinante historia de conversión a través de la lectura de la Biblia que experimentó Martín Lutero. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. Posteriormente diría sobre este tiempo: fui un buen monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. La orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. Todos debían participar en una misa diaria que empezaba a la 1 de la mañana, sesión que se realizaba 7 veces al día. Pero Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad. Así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces se volvió a los sacramentos de la iglesia, específicamente a la confesión. Pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaba logrando los ayunos. Posteriormente dijo sobre esto: ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida de su angustia. Lutero formuló las preguntas correctas: ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. Leyendo al inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Antes, Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga a pecadores y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras meditaba en este pasaje, en lo que posteriormente Lutero llamaría la experiencia de la torre, luchando con el significado del texto, escribió: Yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. Por un lado, se trataba de una cara que exige que los hombres fueran justos y que anunciaba un juicio, pero por otro lado, poseía también un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esa doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia viene de fuera de él y es dada libremente por Dios. Gracias a su entendimiento de esta verdad, la justificación que solamente por la fe, sola fide, se convirtió en la esencia de la reforma, es decir, la materia misma del Evangelio. Según el propio Lutero, semejante experiencia lo liberó de la ansiedad del temor del pecado y lo llenó de paz y sosiego. Lutero predicó esta verdad en un sermón histórico llamado Las dos clases de justicia. En esta valiente exposición afirmó: A través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. En este sermón, Lutero proclamó aquello que por 1000 años prácticamente había quedado en el olvido, el Evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya tuviste una conversión basada en las Escrituras? Bien, hermanos, a ver, seguramente cada uno de ustedes están acá, ¿no es cierto? Porque ya tuvieron su experiencia con nuestro Dios, ¿verdad? Una experiencia salvadora en Cristo Jesús, no por obras, sino por la fe en Él, ¿no? Él es nuestra justicia. Jesús es la justicia de Dios para nosotros los pecadores. Bien, entonces, ¿qué comentarios tienen ustedes? A ver. O les tomo un pasito mejor a todos, a ver. Si participan más de 2, ya no les tomo el pasito. A ver, César, alguien está colándose ahí su audio. Sí, hermano José Luis, a ver, le escucho, participe.
él no había conocido todavía la gracia de Dios, su misericordia, ¿no? Por eso se tomaba muchas horas en el confesionario. También tengo entendido que a solas hasta a veces se flagelaba a veces, porque sus propios pensamientos pues lo hacían sentirse así, ¿no? No había conocido al Señor, pero estudiando el libro de Romanos, concluyó que su gracia, siempre y cuando ¿cómo se llama? Viva conforme al Evangelio, la gracia de Jesucristo nos salva de nuestra mente pecaminosa. Amén. Gracias. A ver, otro hermano. ¿Dónde está Henry? Ah, ¿Qué opinas del sacerdote Bueno, Martín Lutero? pastor, bueno, soy Wilson. Le digo a Ya, pastor, ya, ya. lo que yo puedo ver, bueno, aprecio primeramente la primera parte, cómo Martín Lutero se estaba preparando, ¿no? Poco a poco iba avanzando en los procesos. Yo lo puedo ver como la parte de Dios de que cómo lo va preparando a ese personaje, en la cual más adelante va a levantarse, ¿no? Va a crear la reforma, en la cual ellos prácticamente ya se da cuenta que no, que la salvación prácticamente no era por las obras, por ciertas cosas, ¿no? Sino que también tenía que ser a base de las escrituras, ¿no? Prácticamente que la justificación es por la fe, ¿no? Y ahí conocí prácticamente la sola fide, una de las solas, ¿no? Y más Ya. adelante ya empezó con las demás. Es lo que puedo rescatar todo, ¿no? El proceso de su de aprendizaje, de su formación y el llamado. Gracias. Ya. A ver, otro que participe. Henry, ¿dónde estás, Henry? No lo voy a dejar libre hoy día, Henry. Aló, pastor. Este César, ya está César, lo salvan porque a Henry. Ya, sigue César, te escucho. Pastor, lo que yo entendí, o sea, está de Martín Lutero, cuando él comenzó como monje, ¿cierto? Comenzó como monje, pero él no entendía todavía la palabra de Dios. Él estaba entrando digamos, a un nuevo cambio, ¿no? Porque él todavía estaba como monje, ¿no? Como católico, pero mediante a pasos, él fue entendiendo, por eso dice que él meditaba de día y noche, tanto que fue meditando, ¿no? Y a través de eso, porque dice que él tenía cólera, ¿no? Odiaba, porque él veía tanto sufrimiento, ¿no? Tantos niños, tantas familias, tanto por qué, ¿no? ¿Por qué estaba tan colapsando estas cosas que golpeaban a los, digamos, mentían, ¿no? Y agredían a la familia, ¿no? Y en cambio, ahí noté algo ahí, digamos, como Jonás, ¿no? Jonás también algo como que un parecido, ¿no? Que él no quería hacer caso, ¿no? Y él también tuvo cólera, ¿no? Al Señor, ¿por qué salvar a este pueblo Nínive, ¿no? Entonces, y algo así, ¿no? Que le tomó un parecido, ¿no? Que Martín Lutero tenía igual, ¿no? Tenía cólera, ¿no? Pero finalmente él comprendió, ¿no? Comprendió que la justicia era de Dios, ¿no? Y que el justo vivirá por la fe, ¿no? Entonces él comenzó a entender todo eso y bueno, pues a través de eso ya comenzó digamos, a formar lo que es, ¿no? Un reformador, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Sigo con Henry. Pastor, ¿Qué opinas, Henry? A ver, ¿quién otro le salva a Henry? ¿Quién es? yo, pastor, yo. Carlos ¿Quién yo? Enrique. Carlos. A ver, Carlos, ¿qué opinas tú, a ver, de este sacerdote, su preparación? ¿Tú crees que había sinceridad, su acercamiento hacia Dios? Habla, Bueno, sí, te escucho. lo que yo puedo recalcar, pastor, y que también lo tomo a personal, creo que también nos pasa mucho. Te escucho escucho que estás en Villa, en Ventanilla, muy lejos. Ahora, Quizás te pastor. acercas. Ahora sí.
Estás acá en Mm, Canto Chico. Sí, lo que yo puedo recalcar es, y también lo tomo a personal mío también, o quizás nos podemos identificar todos, es que, por ejemplo, Martín Lutero tiene una conversión, ¿no? O sea, él podría haber sido un monje agustino, todo, ¿no? Pero él dice, como dice el video, ¿no? Él se llega recién a convertir por estudiar las escrituras, o sea, al momento de discernir en las escrituras, él tiene una conversión, se acerca más a Dios a través de las escrituras. ¿No? Entonces, lo que yo puedo recalcar de esto es que es muy importante, ¿no? Quizás nosotros también, en caso mío, yo también me he acercado bastante a Dios recién desde que he sido anciano y desde que empecé a estudiar en el seminario, he descubierto cosas que quizás antes no conocía, ¿no? Por ejemplo, sobre la justificación por la fe, ¿no? Que nosotros somos salvos no por obras, sino por la fe, que es un don de Dios, no por la gracia, ¿no? Entonces, Martín Lutero también pasó por ese proceso, ¿no? Y yo creo que eso también... Te cortó. Bien, gracias, hermano Carlos. Muy bien, ¿no? Entonces, ahí él se hace religioso, pero luego él tiene su conversión en Cristo, ¿no? Vamos con Henry, quiero escucharte, Henry. Participa, por favor. Luego Aquí, viene su hermano Pablo Lezamet. A ver, sí, Henry, hermano, buenas. sí, pastor, bueno, también estaba escuchando los comentarios de los hermanos y el hermano Carlos, ¿no? Algo similar pasó conmigo. Bueno, yo participaba de todo eso, pues, ¿no? En la iglesia, pero no había mucho conocimiento de la palabra, ¿no? Pues cuando cantábamos, nos pedían si lo estamos haciendo con el entendimiento, ¿no? Pues algo similar, creo yo, ha pasado también Martín Lutero, ¿no? Y algo que también, bueno, no solamente en este video que he visto, sino en otros videos donde se le da juicio a él, pues, ¿no? Y se le pide que se retracte. Más él dice, ¿no? Si encuentran algo, ¿no? Que es antibíblico en lo que ha dicho, entonces se va a retractar. Y es por ello que nadie, bueno, hasta donde se vio, ¿no? No podían, pues, se puede decir, darle juicio, ¿no? Para condenarle, porque no encontraban con qué, pues, ¿no? Acusarle, porque todo estaba dicho, ¿no? Entonces ellos no podían callar la gran verdad, ¿no? Que es la palabra de Dios. Gracias, hermano Henry. ¿Alguien más? Hermano Pablo Lezameta, a ver. O Daniel también, Iván, qué bueno, Iván ingresó. O Leila también. Alexis, quiero escucharte. ¿Nadie? Buenas noches, sí, llegué ya. Muy bien, Alexis. A ver, ¿qué tal tu opinión? Estamos hablando de la conversión de Martín Lutero. Es un Pastor, religioso. Sí. sí, como dijo, ¿me escucha por ahí ahora? Sí, sí, muy bien, muy bien. Como dijo el hermano Carlos, ¿no? Creo que Martín Lutero, como testimonio de fe o de conversión, es bastante preciso, ¿no? Incluso podría decir que su propia vida se podría usar de una forma práctica para poder exhortarnos a uno mismo, ¿no? Y darse uno cuenta de cómo es que realmente está viviendo. Martín Lutero vivía, ¿no? Bueno, creció, se educó bajo una corte clerical, católica, que pretendía saber y entender y tener la verdad sobre todo. Y que a veces nos pasa, ¿no? Estando antes de la vida cristiana, e incluso mismo dentro de la vida cristiana, estando en la iglesia, pasa mucho eso, ¿no? Queriendo saber o pretendiendo saber que ya sabemos lo suficiente o estamos viviendo una vida eh, religiosa en el sentido negativo, ¿no? Pero cuando llega a Cristo la persona, sus ojos son abiertos, ¿no? La luz de Jesucristo y de su verdad llega a su vida. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta en el error en el cual estaba, ¿no? Si en este caso Martín Lutero, que vivía bajo
esta bueno, esta corte católica, ¿no? Este tipo de teología católica, él pudo abrir los ojos y conocer la verdad, ¿no? Y como mencionó hermano Carlos, algo que también me pasó a mí, ¿no? Pretendiendo ya saber bastante, ¿no? Cuando uno en verdad es tocado por la luz de la palabra del Evangelio de Cristo, a pesar que ya está en la iglesia, abre los ojos, ¿no? Es quitada una capa más de esa ceguera que está en nosotros como seres humanos, como seres pecadores, y ahora es que podemos ver con mayor claridad, ¿no? Y más aún cuando ahora estamos en el seminario, las cosas se ven con más detalle, ya no simplemente como una carátula, ¿no? Sino ya con un contenido más profundo, ¿no, pastor? Sí, gracias, Alexis. Bien, hermanos, miren, ¿no? Un hombre conocedor de leyes, un filósofo, un teólogo, ¿no? ¿Cómo llega él al convento? ¿Cómo llega él a hacerse religioso? Es por miedo, ¿no? Y dentro, en su fuerza como religioso, escala, es un predicador, enseña, es catedrático y todo, pero hay algo que no experimentó. ¿Qué cosa es? El perdón de sus pecados, ¿no? La conversión. Y solo la palabra de Dios puede traernos convicción, ¿no? De quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. Y solo merecemos el juicio de Dios, ¿no? Pero qué bueno que la gracia de Dios, Jesucristo es nuestra justicia. Creo que muy bien puede valer, ¿no? Como una ilustración. Dentro de las iglesias también, muchos de nosotros hemos llegado así por una chocolatada, ¿no? Otros por miedo, por necesidad de salud, otro que estamos a punto de morirnos, qué sé yo, ¿no? Una enfermedad incurable y etcétera de cosas. Y, pero en el tiempo, cuando llegamos a la palabra, ¿no? Resulta de que recién podemos experimentar y conocer al Dios santo, al Dios de amor, el Dios de gracia, ¿verdad? Entonces, esta es la conversión a través de las escrituras, ¿no? Las escrituras nos van a demostrar quién es Dios y también a la vez las escrituras nos van a decir cuál es nuestra condición. Es una buena ilustración, ¿no? Podría ser un buen, digamos, una ilustración para una predicación, la vida de Martín Lutero o la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Que inicialmente llegamos por algunos motivos a la iglesia y de pronto a través de la exposición, de la predicación de la palabra, recién rendimos nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo, ¿no? El caso de Lutero ya era un religioso, ya era un teólogo, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Pues bien, hermano, gracias por los que han participado y esperemos Pastor, que sigan. Sí, lo que escucho. también sí, Sí, Pablo. quisiera intervenir, pastor. Lo A que ver. también tenemos que tener en cuenta con relación a Martín Lutero, en su etapa de su vida, cómo fue escalando posiciones, ¿no, pastor? Tanto en su sistema académico, él comenzó desde muy de abajo, ¿no? Y a pesar que provenía de una familia humilde, ¿no? Comenzó a, por ejemplo, a estudiar, bachiller en filosofía, ¿no? Y poco a poco así comenzó a seguir preparándose más y más, ¿no? Hasta llegar a estudiar otra carrera más, ¿no? La Facultad de Derecho también estudió y también poco a poco se ha ido introduciendo más, ¿no? A las cosas del Señor. Lo más importante y lo más impactante es que en su etapa académica que él tuvo, dedicó su tiempo bastante a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, ¿no? 32 años dedicó enseñando, pastor, y ese es relevante y tomar como ejemplo, ¿no? A Martín Lutero. Esa es mi pequeña apreciación, pastor, que tengo sobre Martín Bien, Lutero. bien, gracias, hermano Pablo, por su participación, ¿no? Entonces, sí, acá nuestro hermano Pablo hace el subrayado, ¿no? De la vida de Martín Lutero en el esfuerzo personal, ¿no?
para conseguir algo, ¿no? De seguir preparándose más y más, ¿no? Eso no está malo, no, eso es bueno, esforzarse, adquirir, digamos, alcanzar nuestras metas y objetivos, seguir superándonos, eso es muy bueno. Y eso se ha visto en la vida de él, que es un hombre que estudioso, se ha esforzado, ha trabajado, ¿no? Y desde ahí también es un buen ejemplo, ¿no? Para muchos jóvenes, un buen ejemplo para ilustrar también nuestra predicación, ¿no? Cómo él va escalando. Nadie le regaló nada. Ahí, y para eso, para alcanzar muchas cosas en esta vida se requiere de esfuerzo, ¿no? Así que sigan esforzándose también ustedes, hermanos jóvenes, adultos. Me alegra por ustedes que están estudiando, tienen trabajos, tienen familia y entonces les animo, ¿no? Martín Lutero es un buen ejemplo para seguir. Bien, hermanos, gracias por su participación. Y Wilson me dice, ya es hora, dice, no, tiempo.